No están ustedes para saberlo, pero sí yo para platicarlo, que la matrícula privada de educación superior en los últimos décadas pasó del 16 al 40%. ¿A qué me estoy refiriendo? Antes, solamente el 16% de los estudiantes tenían que ir a la iniciativa privada para poder llevar a cabo sus estudios superiores. Sin embargo, debido a recortes presupuestales y debido a la corrupción, no podemos negarlo, la cantidad de alumnos que puede aceptar la iniciativa pública en el sector superior ha bajado, haciendo entonces que la iniciativa privada tome ese lugar, creando ahora un 40% de estudiantes que estudian en universidades privadas. La idea de las escuelas privadas dentro del capitalismo en el que vivimos es que la educación pública es dada por el Estado para todos los mexicanos por igual. Sin embargo, si quieres una educación diferente o hasta cierto punto mejor que la que puede dar el Estado, tú puedes irte a una universidad privada, que en teoría, ¿sí?, el maestro, el docente en la universidad pública debe estar bien pagado y el de escuela pública deben pagarle todavía, el de escuela privada deben pagarle todavía más para poder sacarlo de la escuela pública y traerlo a la privada para que puedan sustentar que su educación es mejor. Los mejores maestros deberían estar en la iniciativa privada. Todo eso en papel. Sin embargo, todo se va al demonio cuando no hay suficientes plazas en escuelas públicas para docentes, dando entonces que las escuelas privadas ofertarán sus empleos con las condiciones que ellos elijan. Así que no necesariamente ganan mejor que las públicas, sino que es al contrario, ya que bueno, no quieres tomar la chamba, ahí hay más que lo harían por menos dinero. ¿Qué es a lo que voy con todo esto en el marco del Día del Maestro? Quiero que lo explique mejor manera la comunicadora The Flourishment, en la que dice que los profesoras y profesores que te hemos formado durante la universidad estamos precarizados, somos de asignatura. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, el 70% de las y los profesores en universidad somos de asignatura. Se acerca el Día del Maestro, vamos hablando de nuestras condiciones laborales. Muchos de nosotros vivimos sin derechos laborales. Esto quiere decir que no tenemos seguro médico. Buena suerte, profesor o profesora, no se enfermen. Cuando haya suetos o periodos vacacionales, no nos pagan. Bajo este supuesto de prestadores de servicios profesionales o de trabajo por honorarios, no generamos antigüedad, no accedemos a fondos de ahorro para nuestras pensiones, ni tenemos acceso a créditos para la vivienda. Pero las instituciones educativas nos van a pedir que le echemos ganas, que innovemos en nuestros métodos y diseños pedagógicos y le demos honor a la nación con una educación de calidad. Quienes apoyamos a la formación de los futuros profesionistas del país, estamos muy precarizados. Tal vez los sistemas universitarios tendrían que pensar cómo garantizar mejores condiciones laborales para su equipo formativo, en lugar de ahogarnos con burocracia y decirnos que somos mediocres que no quieren chambear, cuando prácticamente por este pago de horas clases no están cubriendo el tiempo que destinemos a programar las sesiones, a diseñar el programa de un semestre o un cuatrimestre, ni el tiempo que le vamos a destinar a la revisión de los trabajos y a la evaluación de nuestros estudiantes. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Sabías que los profesores de asignatura vivimos así? La mayoría... Yo sé que no hay de otra, ¿no? Y no, a veces no es culpa de los mismos administrativos, directores y personas del plantel con quien trabajamos, no. Ellos viven las mismas condiciones tal vez, llevados por una rectoría que empezó a ver o darse cuenta, o más bien empezó a querer usar la educación superior como un negocio. Muchas cosas en la vida pueden ser negocios, señora, señorita, pero la educación es una de ellas. La educación no debería volverse algo mercantilista, algo que hagas para hacerte rico, no. Esa no es la idea. Y sin embargo, aún así, a la fuerza de trabajo laboral de las escuelas privadas, les toca la parte más delgada de la vara. Ya lo dijo ahí la compañera, no tenemos seguro, ojalá me enferme, ni yo ni mi familia. Bueno, podríamos pasar todo eso si el pago por hora fuera decente, tampoco lo es.
Eso pasa en todas las escuelas privadas. Y no se diga eso de estar pagando al mes porque es por honorarios. Si por quincena llevar a cabo una planeación financiera es difícil, por mes es nivel clase mundial. Repito, yo no quiero quejarme con los directivos de las escuelas. Yo sé que ellos son los a veces menos culpables, sino que son los dueños de las dichas escuelas que, insisto, quieren ver las universidades privadas como un negocio. Y no debería ser así. Entiendo que hay muchos docentes de universidad que están ahí porque no tienen de otra, porque no quisieron ejercer, por lo que sea, pero existimos todavía docentes que nos interesa de verdad la educación hacia los profesionistas que vienen detrás de nosotros y queremos hacer nuestro mejor trabajo. Y tomamos la chamba porque no tenemos de otra, porque no hay otra opción y porque nos gusta la docencia. Pero estaría bien padre poder ejercer la docencia sin tener los zapatos rotos. Estaría excelente poder vivir mínimo de manera decorosa, de manera digna y no estar estresado porque no te alcanza. Si una profesión debería ser bien pagada, ya no digo ser millonarios, tener un Lexus y tener un reloj Cartier. No. Lo necesario para vivir sin tanto estrés, ¿sí? Si deberían ser los docentes. Más aún los docentes a nivel superior o medio superior también. ¿Por qué no? En el marco del Día del Maestro, si tú me escuchas y estás estudiando, no dejes de compadecerte de tu profesor o profesora de universidad, ya que detrás de su sonrisa y su gran actitud se esconden meses de deudas, pagos atrasados y estrés financiero. Y en palabras de Mamapulpa en la canción Supermercado, y creo que debería ser el himno de la fuerza labor de docente, llevo varios días sin probar bocado y lo peor de todo es que no tengo ni un centavo, ni ningún amigo, ni ningún pariente que me invite a su casa a comer algo decente. ¡Arrancamos! Muy buenos días, tardes o noches a cualquiera que puede estar al otro lado del micrófono. Quiero pedir disculpas si en el intro, el editorial de este programa pude herir alguna susceptibilidad. No era mi intención, sin embargo, pues es una expresión de realidad. Las condiciones terribles laborales que se encuentra el magisterio docente a nivel privado. Y a nivel público tampoco cantan mal las rancheras. Están un poquito mejor que los privados, pero no tanto. Déjenme les recuerdo un dato curioso. ¿Saben por qué el labor docente es mal pagado de por sí? Porque recuerden que quien en la mayoría de las ocasiones ejerce la labor docente en este país. Atinaron, las mujeres. Entonces, cuando se asignaban los sueldos al magisterio, decidieron ponerle un sueldo poco. Porque ¿para qué quieren un buen sueldo las maestras si las va a mantener su marido? No tiene caso darles un buen sueldo. Son mujeres. Aparte es una chamba de muy pocas horas. No cargan cosas pesadas. No, págales poquito. Ajá. La bajo sueldo del magisterio en este país y en muchas partes del mundo tiene una raíz misógina, una raíz machista. Pero ahora no quiero hablar más de esto. No quiero hablar más de esto. Feliz día a todos los maestros que están por ahí, si es que alguno me escucha. Felicitarlos en su día y preguntarles si ya almorzaron. ¿Ya almorzaron? ¿Almorzaron? Ojalá que sí.
Estamos en la semana 20 de este su programa Cerdo en el Lodo, un lugar en el que un tipo que se hace llamar a sí mismo filósofo político nos ayuda a navegar con una brújula en este pantanoso y nebuloso acontecer político. Esta vez sí hice trampa, de adrede puse este editorial para el Día del Maestro, pero que pasara el cagadero que se dio esta semana, yo no lo planeé y pareciera que este capítulo vamos a hablar mucho de temas educativos, porque es excelente y es espectacular cómo cuando la coyuntura política toca temas educativos, se nota más cómo la gente nada más habla porque tiene por dónde hablar, aunque no tiene ni idea de lo que está diciendo, porque cuando la noticia se va a coyunturas económicas, geopolíticas, ¿no?, financieras y demás, pues de repente el imbécil promedio pues trata de guardar su opinión porque reconoce su ignorancia, en el mejor de los casos. En el peor le vale madre y Tomás abre la boca. Sin embargo, en temas educativos, como todos somos padres de familia, como todos somos estudiantes, como todos tenemos sobrinos, como todos tenemos gente en la escuela, creemos que podemos opinar de la educación pública en este país, cuando la verdad es que si alguien puede opinar de la educación pública de este país, son los maestros que viven el día a día en las aulas. Los padres de familia no tienen ni la menor remota idea lo que es pararte frente a un grupo de 40 críos sobreestimulados, con exceso de pantallas, que no ponen atención, que no escuchan, que no se comportan, que no tienen la menor ápice de disciplina e intentar enseñarles algo. No tienen la menor remota idea los papás, y aún así tienen los tanates de salir y opinar sobre educación pública como si ellos hubieran sido alumnos de 10 en la primaria, regularmente eran alumnos de 5, 6, 7, 8, o ni la prepa acabaron. Pero sí, cuando el tema de coyuntura política se va a la educación, todos son expertos. Me encanta, es excelente, y por eso vamos a hablar de educación hoy, porque al secretario de Educación Pública de este país, que Dios sabe, y todo el mundo que escucha este programa sabe que lo desprecio con odio jarocho, porque Mario Delgado es educador a lo que yo soy bailarín de pole dance, ¿sí? A lo que yo soy fisicoculturista. Mario Delgado no sabe nada de educación, fue al ITAM, estudió economía. ¿Qué demonios sabe Mario Delgado de educación? ¿Por qué está en ese puesto? Les diré por qué. Porque fue secretario del presidente de Morena en los tiempos de López Obrador y se le premió con una secretaría de economía, no, muy importante para un idiota como Mario Delgado. De salud, no, como crees, él no es médico. ¿Secretaría de qué le podemos mandar? Comunicaciones y transportes, no, él no es ingeniero. ¿A qué lo mandamos? ¡A educación! Tuve justamente la dicha de dar la clase de Historia de Educación en México y me tocó ver la cantidad de secretarios de educación que hemos tenido y cómo la mayoría de ellos no sirven para absolutamente nada. Una bola de políticos de carrera, abogados, administradores, economistas que no tienen idea de lo que es educación y aún así acaban como secretarios de la misma. Y los del Estado no cantan mal las rancheras. Normalmente el secretario de Educación del Estado es algún vivales politiquillo que hace su agosto de estar haciendo política y le dan una secretaría para poder pues sacar la chamba, ¿no? Pero no nada más hablemos de Mario Delgado y veamos qué demonios pasó el viernes pasado con Mario Delgado. Adelante, Mario, dinos qué demonios pasó contigo. Estamos reunidos todas y todos los secretarios de Educación Pública de las entidades federativas y hemos tomado el siguiente acuerdo respecto del calendario escolar. Por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido, adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio. Las labores administrativas que hacen las y los maestros en cada cierre de ciclo terminarán el 12 de junio. Tendremos este receso hasta el próximo 10 de agosto, donde las y los maestros regresarán a su consejo técnico para preparar el siguiente ciclo escolar. Del 17 al 28 de agosto tendremos 2 semanas de fortalecimiento de aprendizajes, trabajo con nuestros niños y con nuestras niñas para reforzar todo aquello que sea necesario. Y arrancamos oficialmente el ciclo escolar el 31 de agosto. De esta manera,
Vamos a garantizar que se cumpla el plan de estudios y atender las distintas peticiones que hemos tenido de las entidades federativas. Queremos agradecer a todas las maestras, maestros, directores, directoras, supervisoras, jefes de sector, Cállate. ¿Consideran que este video fue una propuesta dicha por Mario Delgado? ¿O pareciera que estaba avisándonos que la decisión fue tomada con base a lo que dijeron los secretarios de educación de los estados, ¿no? Porque de inmediato, porque en el grupo de maestros en el que yo laboro, un maestro al que pone la noticia, en vez de dada por Mario Delgado, la pone dada por Latinus. Ya saben lo que en este programa opinamos de Latinus, que Latinus es al periodismo, ¿sí? Lo que paró Lemus a la heterosexualidad. Una mentira. Pero bueno, yo les puse, yo quiero ver cómo van a parar las cejas los papás con esta noticia. Y en efecto, rápidamente hubo un reclamo general por todo el país, como que el 5 de junio están marihuanos, ¿o qué pasa con ustedes? De inmediato hubo un descontento generalizado y rápidamente los secretarios de Estado dijeron, ay, pero yo no voté. Ay, pero yo no fui. Ay, pero fue Mario Delgado. A lo que sí es verdad. Obviamente Mario Delgado se echó la culpa por completo cuando a él mismo dijo, grabándolos a todos, porque estaban en el video, nada más lo escuchan, pero el video están todos ahí en la cámara, todos con su cara de idiotas. Entonces, ahí nadie dijo, Mario Delgado, ¿qué estoy en desacuerdo? No, ahora resulta que los secretarios de educación del estado dijeron, no, que yo no dije que sí, me obligaron. Ahí estás en la foto, pendejo. O sea, un desmadre al punto en que Claudia Sheinbaum el lunes tuvo que decir lo siguiente, o el viernes, no sé qué día fue. Adelante, Claudia. Es una propuesta la que hizo Mario ayer, que viene de los propios estados de la República, no es que sea una decisión de Mario. Se juntaron en una reunión que tienen los secretarios de educación de las distintas entidades y también a solicitud de maestros, en el sentido de que se adelantaran las vacaciones por el mundial principalmente. Entonces se tomó esta propuesta, no hay todavía un calendario definido, pues es importante que los niños también no pierdan clases, ¿verdad? Entonces en el marco de pues actividad, este gran momento que va a vivir nuestro país y que pues muchos mexicanos y mexicanas nos gusta el fútbol y estamos pendientes del mundial. Entonces hizo esta propuesta de que se adelantaran las vacaciones, pero pues también tiene que considerarse los días de clase de las niñas y los niños. Entonces es una propuesta. O sea, sí, fijan, primero dice que van a adelantar el curso y luego dicen que es por lo mundial, luego dicen que es por el calor que hace en el norte, que llegan a 40 grados y que por el mundial, 12 partidos del mundial, los partidos son en la tarde. ¿De qué demonios me están hablando? ¿De qué demonios me están hablando? Que es por el calor, que es por el ¿cómo se llama? Por el mundial. ¿De qué están hablando? Ok, ya vieron. Razones de adelantar el ciclo escolar al 5 de junio fue calor y mundial. ¿Sale? Pero luego la presidenta Claudia dijo lo siguiente a pregunta de Julián Mazoy de SDP Noticias. Adelante, Julián y Claudia. Calendario famoso. Dijo el secretario en Hermosillo que hoy se iba medio a platicar. He escuchado a varios padres de Lo familia. primero que es importante, porque el fin de semana, ya saben, todo el mundo opina. Lo primero que es muy importante que se sepa es que el calendario escolar que anunció el secretario de Educación, Mario Delgado, fue aprobado por unanimidad de todos los secretarios de Educación de los 32 o de las 31 estados y la Ciudad de México. Y ahora cambiaron de opinión. Eso es lo primero, porque es muy importante que sepa, porque ahora salieron gobernadores diciendo que no están de acuerdo y tienen derecho a decir que no están de acuerdo, pero sus secretarios de Educación lo aprobaron el viernes. Eso es lo primero, no fue una decisión
una ocurrencia de Mario, sino a petición de muchos maestros y de padres de familia, que se hizo este planteamiento y todos lo votaron. Eso es lo primero, para que no digan que es porque hubo una campaña ahora contra Mario, y la verdad es que fue una decisión unánime de todos los secretarios de educación del país. Eso es lo primero. Lo segundo, pues también hay que escuchar lo que se plantea. Entonces, se plantearon vacaciones muy largas. Entonces, el planteamiento ahora pues es que se conserven las 6 semanas de vacaciones. Y se va a volver a reunir este Consejo de Educación donde participan todos los secretarios hoy a las 10 de la mañana para recoger pues esta visión de algunos padres y madres de familia en la idea de que solo sean 6 semanas de vacaciones, como siempre ha sido, y que a lo mejor algunos se adelanten y otros puedan permanecer con el calendario anterior. Pero vamos a esperar a las 10 de la mañana la decisión. Ya, pues. Entonces, ¿qué demonios pasó? ¿Qué demonios sucedió con esto? Dice Claudia, ya para hacer el recuento de los daños, ¿no? Dice Claudia, primero Mario Delgado, sin pena ni gloria, dice que adelantamos todo a 5. Propuesta nada, lo estaba avisando. Luego la presidenta le corrige la plana por el desmadre que se armó, por lo que ya dije al inicio, en educación todo el mundo se cree experto. Y dijo, a ver, es una propuesta, aguados todos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, cuando no fue propuesta. Después la gente se les deja ir a la yugular y dicen, ay, pero es porque, ¿cómo que hasta el 5? No manchen, y dicen, ay, que es por el mundial y por el calor. Y dice que fue por propuesta de maestros y padres de familia. Olvidó decir un actor importante aquí, que es el Sindicato de Trabajadores de la Educación, que más bien son unos gángsters, son unos mafiosos de primera, ¿sí? Que básicamente operan los intereses del sindicato, ya ni de los maestros, del sindicato, que habla en nombre de los maestros cuando ni los pela, ¿sí? Y el sindicato básicamente mangonea la educación pública en este país, so pena de ir a hacer manifestaciones, como vimos a inicios de este año y el año pasado. Así que mucho de esto viene desde el sindicato y la extorsión que hace el sindicato, los sindicatos de trabajadores de la educación. Después de todo el show que se armó y todo el desmadre que todo el mundo empezó a gritar que cómo se atreven, que son muchas vacaciones, que voy a hacer con los niños en casa, mucha gente gritó eso, ¿qué voy a hacer con los niños en casa todo el día? ¿Cómo creen? ¿Qué voy a hacer con los niños en casa todo el día? ¿Cómo creen? Son casi 2-3 meses de vacaciones, no manchen. ¿Qué voy a hacer con los niños en casa? Y Mario Delgado salió a decir lo siguiente. Mario, adelante. Ser honestos. Tras la entrega de calificaciones, hay una inercia en las escuelas, en todo el sistema educativo. Después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio. Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada. Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez. La realidad es que México no cabe en un solo calendario. Un Sonora a 45 grados, la Huasteca Potosina con calor y humedad, la Sierra de Oaxaca, la Chontalpa de Tabasco exige miradas distintas. La soberanía de los territorios es el corazón de nuestro modelo y el calendario debe honrar esa diversidad. Además, hay una realidad insoslayable. Al cerrar la escuela, la carga del cuidado recae mayoritariamente en las mujeres. El sistema económico actual es insensible, obliga a las familias a buscar dónde dejar a sus hijos para poder trabajar. Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral. La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niñas por conveniencia del mercado. Reconocemos esta deuda con las cuidadoras y cuidadores. Y sin duda, para el magisterio, el descanso es un derecho laboral y una necesidad pedagógica.
La estabilidad emocional del docente es la base de la calidad educativa. Por ello, propongo que en este consejo abramos la discusión y discutamos de raíz el calendario escolar y que incorporen las visiones que en estos días ustedes han tenido con padres, madres de familia y distintos actores del sistema educativo. Dicho todo lo dicho, puedo empezar a dar mi opinión. Y para mí, dijo muchas cosas. Dijo, es verdad, después de que entreguen calificaciones en educación básica. En prepa, la verdad, yo que soy maestro de prepa y estoy cuatrimestral, a mí me vale madre, porque en cuatrimestral la vaina es aparte. Y en prepa también la vaina es aparte, porque es semestral. No es lo mismo una planeación anual que semestral. Así que a mí en prepa, que es semestral, y en universidad, que es cuatrimestral, a mí esto ni me afecta. Estoy opinando nada más porque tengo por dónde. Pero en educación básica que me ha tocado dar en secundaria, evidentemente me pasó. Después de entregar las calificaciones, pues las últimas 2 semanas la verdad están de oquis. Eso es un diagnóstico. Diagnóstico correcto. De 2 semanas son de oquis. Después, los papás al final ven la escuela como guardería y quieren estirar la liga lo más posible para no tener que lidiar con los niños en casa, y los cuidadores lidiar con los niños en casa. Que las empresas y empleadores no contemplan las vacaciones de verano de los niños y pretenden que vayas a trabajar igual y que ni pedo. Tú tienes que chambear, oye, tus hijos están de vacaciones, no es mi bronca, mi Nicanor, tú tienes que venir a chambear igual, ¿no? ¿Cuándo debería tener una consideración no sé, una salida temprano, algo así, en tiempos de vacaciones de verano? Debería, pero no lo es. Es lo que dice Mario. Y muchos papás ven la escuela como guardería, cuando no es el caso. Ahora, antes de dar mi opinión, hice una encuesta con varios maestros y maestras de educación básica que conozco. Conozco varios y me puse en contacto con varios de ellos para que me dieran su opinión. En lo que voy a dar la opinión resumida en este momento sobre lo que dijo Mario Delgado. Dice, hoy en día los padres de familia ven la escuela como una guardería. Los alumnos, una vez evaluados, ya que les calificas, según nos ponemos a decirles de que aún te sigo calificando, pero en realidad solo es por perder el tiempo. Además que enfrentamos hoy en día actitudes de rechazo hacia la educación. Los alumnos no muestran interés, están sobreestimulados por el uso excesivo de pantallas. Es imposible hacer que mantengan la atención en aulas tan calientes. Nosotros tenemos ventilador, pero aún así está fatal. Y sobre el cambio de fechas fue una burla por parte de los secretarios de cada estado. Si ya habían quedado en un acuerdo, pues se echaron para atrás con tal de obtener quejas de los padres de familia. Fue lo que yo dije también. En fin, política. Pero sin ver el bienestar de los alumnos. A mi consideración está bien lo que hagan. Tenemos que trabajar y ellos aprender. Pero no se vale que no se sepan poner de acuerdo. Bueno, para mi gusto, estuvo muy manchada, ¿no? El corte de clases, ¿no? Para mi gusto hubiera sido más sencillo, ¿saben qué, bro? No el 5, güey, no manchen. Es un 19, ¿no? Ya apenas una semana en el Mundial, un 19, y el 11 y 18 no tenemos clase por el partido de México. ¿Qué les parece un 19, un 26? Y acortamos la semana del 3 al 15 de julio. No está mal, ¿no? Puede ser. Tal vez, ¿por qué no? Estaría bien, ¿no? Un 19, un 26. Creo que el 5 de julio fue una exageración. Y francamente, pues si los papás iban a hacerla de pedo, al decir 5 de julio, quedaban 5 semanas de clases. Me parecía, a mí me parece demasiado exagerado. Un 19, un 26 hubiera sido una fecha más prudente. Para mi gusto, sí, se fueron como gordo en tobogán. 2, no es posible que la SEP sea tan poco formal que no aguante quejas de los padres y que no tomó en cuenta que los padres se iban a quejar de un adelanto tan drástico. Porque es drástica, la palabra es drástico. 5 de julio, como docente sí digo, ay güey, es muchísimo. Y como papá digo, oh, también es muchísimo. Insisto, ¿por qué tanto? Ahora, que los padres consideran a las escuelas guarderías es una cosa que yo no había caído en cuenta hasta esta polémica. Y es verdad, muchos padres ven a la escuela como guardería y no es el caso, no van a ser cuidados. Y de nuevo, yo siempre he dicho que se ocupa una escuela de papás. Sí, tú vas
a una plática de bautismo los domingos para bautizar a tu crío, ¿por qué no ir a una escuela de padres para meter a tu hijo a la escuela primaria? Para mí, debería una escuela para padres, porque de verdad, cada vez que veo a los pobres maestros y maestras de primaria y secundaria, me pongo a pensar, neta, un maestro para 40 críos que no saben comportarse, sobreestimulados, que no ponen atención, la verdad es para ponerles un maldito pedestal, pero los papás no lo ven, se enemistan con la escuela cuando deben ir de la mano, deberían ser aliados y no enemigos. Sin embargo, el padre ve como enemigo al maestro, y el maestro tiene de enemigo al padre porque por algo su maldito crío no se comporta. Ahora, dice Mario Delgado, es que las últimas 2 semanas están de okis. Cosa que concuerdo, yo lo he vivido. Y además, en mis tiempos que estuve en educación básica, después de las evaluaciones de tercer trimestre, ya nadie iba a la escuela. Iban los que tenían papás trabajadores, que pues decían, pues lo mando para allá un ratito y te estiro a la liga a tenerlo en la casa. Eso pasa desde hace ya 15, 20 años. El problema, mi querido Mario, no es haber cambiado. Bueno, entonces, ¿por qué fue el cambio de calendario? ¿Por el mundial? ¿Por el calor? ¿O porque las semanas son de okis? ¿Y por qué lo cambias nomás a este año? ¿Por qué no cambia el calendario de una buena vez para que acabe en junio? Siempre en junio, dado en cuenta estas 2 semanas de okis. O en su defecto, mi estimado Mario Delgado, ¿por qué no reformar el sistema educativo y el tema de clases para que las 2 semanas ya no sean de okis, güey? ¿Por qué no alargar el calendario para que abarque esas semanas en clases completas? Pero es que el calor siempre es un problema, calentamiento global, temas ambientales. Ok, entonces, si no puedes reformar el calendario para que las clases lleguen hasta el 15 sin falla, que sigan bien hasta la evaluación final y no haya semanas de okis, porque las hay, porque subir calificaciones administrativo y todo lo que implica subir calificaciones y de carga administrativa lleva mucho tiempo. Entonces sí, llega un momento en que los niños van a estar de okis. Entonces, ¿por qué no aprovechar para programar algunas actividades pedagógicas, empujar los celebramientos del Día de la Madre y Día del Niño para esa semana? Pura semana de festival, semana del Día del Niño, semana del Día del Padre, hacerlo en las últimas 2 semanas de clases y que vayan nomás a jugar, a que también la escuela tenga una capacidad lúdica, de diversión, de divertirse, de conocer, de jugar, porque en la escuela no deberías ir a jugar, pero casi no tienes tiempo, es el jugar que queda en medio de la escuela, pero a veces jugar es necesario. ¿Por qué no hacer unos talleres de juego en las últimas 2 semanas? Quien quiera ir, quien no. Bueno, y si no se puede por el calor, entonces ya cambia el calendario para bien de una vez por malditas todas. Entonces, bueno, denunciar eso, pues no te da la solución. Buen diagnóstico, Mario, pero ¿cómo lo solucionas? La solución no era adelantar el ciclo escolar al 5 de julio. No mames, te mamaste, güey. Era demasiado. Y aunque concuerdo con los maestros cuyas opiniones leí 3 opiniones de 3 maestros distintos, pues sí, yo entiendo, y todo lo que dicen, pues ellos sabrán más que nosotros. Pero insisto, el 5 de junio era demasiado exagerado. Pero bueno, ya veremos cómo les va a los niños con este calor. También hay que tomar eso en cuenta, porque el calor está muy recio. Y bueno, en las partes del norte, pues tan peor. Entonces, otra propuesta, ¿para qué tenemos una Secretaría de Educación Pública Federal? ¿Por qué no mejor cada estado se ocupe de su calendario como mejor le convenga y solamente la SEP mande ciertos lineamientos, ciertas rúbricas, ciertos puntos base, ¿sí? Y que el estado lo module a como le convenga a ese estado en particular? Como en Aguascalientes, que cuando es la feria no hay clases y lo reponen a fin de año. Está perfecto. Ahora, ¿por qué no cada estado puede poner su calendario como mejor le convenga? Ya sea calor o no. Bueno, aquí en Jalisco el calor está más o menos, pero no tanto como en el norte. Podría haber una modulación, puede ser, no lo sé. Pero entonces, ¿por qué un calendario federal? ¿Por qué no mandar un calendario pues general y a cada estado lo malabaríe como le dé Dios a entender? Sería más inteligente. Aún así, ¿los niños tienen algún problema de rezago educativo? Sí lo hay. El tema del espejo negro y el uso excesivo de pantallas tiene a los niños más tontos que nunca, que no se pueden comportar, no se pueden poner atención. Sí, por supuesto, debe hacer un trabajo conjunto de padres y maestros. Pero claro, padre y maestro, madre y padre y maestro y maestra deben ser equipo y no enemigos. Claro que sí, pero normalmente se ven al contrario. Pareciera que siempre están peleándose y están
en contra unos de otros. Y perdón, papá, mamá, si tu hijo se comporta del demonio en la escuela, haz algo al respecto, porque la maestra o maestro no tendría por qué aguantar a tu hijo malcriado 4 horas al día. No tiene por qué. Educa a tu vástago para que se comporte en la escuela. No queremos niños que no pongan atención, que hagan bullying, que peguen. No, educa a tu vástago para que no sea una carga para el docente, que de por sí ya le echamos demasiada carga al asador. Porque yo siempre he dicho, un maestro para 40 críos es imposible. Oye, más salones no se puede porque no hay tantas aulas en la escuela. Ok, lo ideal sería contratar a un maestro y un asistente educativo que le apoya al docente en tareas pues un poquito más laboriosas, y que el docente a cargo se encargue de otra cosa. Podría haber casos de asistentes educativos y de maestros, tener 2 plazas por salón. 2 plazas por salón, pero no hay dinero que alcance cuando la mayoría se lo roban los secretarios de educación, como Mario Delgado. No exactamente Mario Delgado, pero sí otros como Aurelio Nuño y muchos otros secretarios de educación que no hicieron nada por la educación. Nada por la educación. Pero bueno, en la educación todos somos expertos, ¿verdad? Cerramos este bloque larguísimo, pero era necesario, y seguimos con más. Ahora, se aprobó una reforma laboral de desconexión y un permiso paternal que pasa a 20 a 30 días. Solamente, bueno, va de nuevo. Una reforma laboral que extiende el permiso de paternidad de 20 días, bueno, de 5 días hábiles a 20 días hábiles, lo cual es excelente. Y para emergencias, que tu hijo haya nacido con alguna enfermedad o la madre estuviera con algún problema de salud, se extiende el permiso paternal a 30 días. Para emergencias. ¿Quién califica la emergencia? Ahí está la bronca. Y también se habla de una reforma de desconexión laboral. O sea que un empleado no tiene por qué responder ningún mensaje o llamada fuera de horario laboral. Eso está ya amparado por la ley. Obviamente, si hay una emergencia, pues podría discutirse el caso, pero el problema está en quién dicta, quién hace una emergencia. Vamos a acabar ahora con un tema que tuvo mucho que ver la semana pasada, con la querida visita de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso se la pasó toda la semana con Alessandra Rojo de la Vega, hablando bien de Hernán Cortés, escribiendo México con J, se juntó con los 4 gobernadores panistas de este país, entre ellas Tere Jiménez de Aguascalientes, que presuntamente el gobierno del PAN de Aguascalientes pagó el viaje de Ayuso a México, también este señor Curi de Querétaro, Maru Campos, por supuesto, y Livia Denise Muñoz Ledo de Guanajuato. Supuestamente iba a ser un evento en Xcaret. Sin embargo, Xcaret, en Cancún, decidió desligarse de este evento porque vieron cómo la gente en Aguascalientes mismo empezó a increparla y a pegarle y a decirle que era una fascista, era un ignorante, y cómo es posible que venga a hablar de Hernán Cortés en México. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Pedro Sánchez, presidente de España, dijo que Ayuso vino a dar lecciones de historia a México y acabó dando vergüenza ajena. Xcaret hizo lo correcto en desmarcarse de eso. Como su viaje no acababa, pues supuestamente Díaz Ayuso se quedó un rato más vacacionando en Cancún, como unos 4 días, a pesar de que decía que ella vino a un país muy inseguro y la podía haber pasado lo que, quién sabe qué le hubiera pasado, porque era un país muy inseguro cuando llegó a puros estados gobernados por el PAN. Pero bueno, Isabel Díaz Ayuso, vamos a dar un resumen de su visita, dicho por otras personas. En este caso, el comentador político Hernán Gómez Burera, al que quisiera que un día me invitara a su programa, pero bueno, algún día, dice lo siguiente. Adelante, Hernán. Qué hermosos son los finales felices, ¿no creen? Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que programó una visita de 10 días a México, se tuvo que ir 5 días antes. ¿Qué enseñanzas nos deja esto? Bueno, que esta provocación que vino a montar en México al homenajear a Hernán Cortés puede ser entendible que la haga la ultraderecha española.
Así se comportan los movimientos filofascistas, buscando la confrontación y apelando a lo más bajo de la condición humana. Supongo que en España habrá quienes celebren a políticos como ella, gente que reivindica un pasado glorioso cuando en los imperios de Carlos V no se ponía el sol. Lo que llama mucho la atención, lo que es de no creerse, lo que nos deja estupefacto, es que en México la derecha panista haya caído en ese juego tan absurdo, prestándose a algo tan estúpido, tan impopular y tan antinacionalista como rendirle homenaje a un personaje histórico detestado. ¿Será que no tienen nada en sus cabecitas? ¿Será que no tienen la más mínima noción del país en el que viven? El rechazo a Hernán Cortés está escrito en la frente de los mexicanos. Desde pequeñitos en los libros de texto de primaria, los niños aprendemos que Cortés es el malo de la película, que es un personaje siniestro. ¿Qué parte de esa obviedad no entendieron los panistas? Por si hiciera falta tener datos, ahí está el estudio de opinión que hizo Consulta a Mitofsky, según el cual el 78% de los mexicanos tiene una mala opinión de este personaje. ¿Y qué cabecita cabe pensar que entre los mexicanos puede estar bien visto hacerle un homenaje a Cortés en la Catedral Metropolitana como pretendían hacerlo? ¿En qué mente tan obtusa puede haber espacio para creer que una derecha puede ser atractiva para la población recibiendo a una gobernante con el discurso de Díaz Ayuso? Dicen algunos que Morena se ha agarrado del tema para montar una cortina de humo frente a las acusaciones. Si alguien se montó fue la derecha, porque hasta Díaz Ayuso dijo que la podían haber matado, como dije ya. Y todo el mundo dijo que que lo más chairo del mundo es creer que Hernán Cortés es malo. Y muchas cosas que dijo Díaz Ayuso más adelante. Que Alejandra Rosa de la Vega se colgó de su fama de la fama de Ayuso, poca que pueda tener para hacerse más notoria a nivel hasta internacional. Pero si alguien se colgó ese tema fue la derecha, porque hasta dicen que Claudia Sheinbaum la censuró y la corrió del país, cuando Claudia ni la topa. Sobre Rocha Moya, más bien yo creo que de lo que se están olvidando es que son los panistas quienes la trajeron y que son ellos los que fueron incapaces. Y no olvidemos que vino a Aguascalientes en el marco de la Feria de San Marcos. No olvidemos eso. De que la conversación pública haya estado dominada toda esta semana por el tema de Díaz Ayuso y no aprovechar una de las peores semanas que ha tenido la 4T para beneficiarse ellos políticamente. Así las cosas, cuando pensábamos que la oposición había tocado fondo, pues nos damos cuenta que, como decía Cioran, la situación siempre es susceptible de empeorar. Por lo visto, los panistas se dedican a cultivar su propia derrota político-electoral, pero sobre todo que en cabezas vacías, sin ideas, sin rumbo y sin proyecto, caben muchas, pero muchas idioteces. Ya lo he dicho más de una vez, el PAN no tiene proyecto de nación, el PAN solamente quiere apoyarse de gobiernos extranjeros para legitimar una quitada de gobierno de Morena, ponerse ellos, pero sin proponer absolutamente nada, más que lo que diga el señor Estados Unidos. Como lo dije ya hace 2-3 semanas, la derecha se viene armando con temas internacionales. Obviamente, pues puede que sean inofensivos, pero hace lo correcto en Morena en no subestimarlos y cambiar de dirigencia, ya lo dije de una vez, y esto, que llegara Ayuso aquí, solamente lo comprueba. Tenemos lo que dijeron ahora, dijeron ustedes, oye, mi estimado puerco, pero a lo mejor fueron los mexicanos resentidos los que dijeron esto. Aquí está lo que dijeron los españoles de Díaz Ayuso. Esto es en el programa que se llama Directo al Grano de España, en el que la politóloga, creo que es Irene Sugasti, dice esto de Díaz Ayuso. Adelante, Irene. Madre mía, en términos de expedición, ya que le gustan tanto los conquistadores Ayuso, esto ha sido un desastre. Esto ha sido un desastre sin paliativos. ¿A qué ha ido a México? Iba a poner su agenda ultra y ha conseguido reunirse con una alcaldesa de poca monta, comprarse una medalla, que le haga la cobertura a Telemadrid y ya está, enfadar a medio México, subirle el perfil a la presidenta Sheinbaum, que ya tenía una alta aprobación en México, yo creo que después de esto más, y bueno, demostrar junto con Nacho Cano el bajísimo nivel intelectual y político que tiene, ¿no? Así que enhorabuena, un éxito. Normal que le haya dicho Miguel Ángel Rodríguez que se vaya a tomar el sol a Riviera Maya y deje de liarla. A ver, madre mía, en términos... Así de fácil, es sencillo.
Pero ¿qué más dijeron más españoles sobre Díaz Ayuso? Eso, aquí lo tengo todavía, tengo más testimonios, muchos testimonios para ustedes. Adelante, testimonio. Miren, hay que ser fanática para ir a México a reivindicar a un conquistador. Es la diputada Manuela Bergerot. Ahora. Medieval en pleno siglo XXI. Nuestra historia común con México merece una relación de respeto mutuo, no una performance colonial. México es un país soberano que merece respeto. Y les digo una cosa, más quisiera la vividora de Isabel Díaz Ayuso tener un cuarto del currículum de Claudia Sheinbaum. Señorías, México es un país amigo que acogió al exilio republicano cuando todos les cerraban la puerta. México es la tierra de la libertad que acogió a los españoles que lo perdieron todo con el fascismo en España. Si le importan los vínculos con México y esa hermandad, lo que deberían hacer es rendir homenaje al exilio republicano. Si les importan esos vínculos, deberían no oponerse a la regularización de personas migrantes, porque son unos hipócritas llenándose la boca con la palabra hispanidad y luego negándose a darle derechos a las personas latinas que ya viven en Madrid. Y tengo un mensaje para Isabel Díaz Ayuso. En el metro no viajan malinches. En el metro de Madrid viajan mujeres trabajadoras de todos los orígenes que son y quieren ser mujeres libres. Gracias, diputada. La diputada da un punto que la verdad es algo que no lo había pensado. Esto es lo bueno de informarse de todos lados. Oigan, dicen los amantes del sabor a bota, como Ruiz Gil y Chumel Torres y Ciro Gómez Leiva, oigan, pero hagan hermandad con los españoles, no odien sus raíces. Ok, pero bueno, para hablar sobre si la colonia fue buena o fue mala y demás, los remito otra vez a 2 episodios, mitos y verdades de la conquista de México, y el capítulo de Enrique Dussel con Monse. Ahí hablamos hasta vomitar sobre la conquista. En resumen, la opinión es que la conquista, pues, sucedió. Si fue buena o mala depende a quien le preguntes, ya que pues la conquista no se hizo a base de almohadazos y caramelos, fue a base de guerra y muerte. Fue como la conquista se logró dar en este país, en esta parte del mundo. Hubo violaciones, asesinatos, aperramientos y demás, y que mucha gente no vino a México a evangelizar, como dicen ellos, sino que vinieron por el billete, vinieron por la lana. Pero bueno, de eso más adelante. La conquista, evidentemente, tiene una connotación violenta, por decirlo menos. Ahora, ¿quieren una hermandad entre México y España? Adelante. La podemos hacer con base a la recepción de españoles trasterrados que llegaron huyendo del fascismo de Francisco Franco en España a este país. Muchísimos españoles llegaron a este país gracias a, debido al escape de Francisco Franco. Muchísimos, José Gaos, uno de los más grandes de ellos. Muchísimos españoles llegaron y se hicieron docentes en universidades como la UNAM y como el TEC de Monterrey y el ITAM. Muchísimos españoles, tanto así que estaba el Club Español, el Club España, en la Liga Mexicana de Fútbol en los años 60 y 50. ¿Sí? La herencia española en este país es bárbara, no tanto pues ya por la colonia española, que eso ya llovió, como lo mismo dicen los fachos, pero oye, ¿por qué no hablamos de la herencia española por los trasterrados? Ah, no, porque Ayuso también, a propósito, Ayuso también le encanta Francisco Franco. Por último, para cerrar el tema de Ayuso, una de mis bandas favoritas, que es Mago de Oz, que si han escuchado, Mago de Oz es una banda sumamente culta, sumamente inteligente en sus letras, unas personas demasiado listas. Dice lo siguiente de Isabel Díaz Ayuso, y dice Mago de Oz, en particular lo dijo Chus Di Felatio, el líder de la banda Mago de Oz, y dice: disculpa pública al pueblo mexicano, hermanos y hermanas mexicanas y mexicanos, hablo hoy con el corazón dividido. Por un lado, siento el orgullo de conocer vuestra tierra, de haberme perdido en vuestras calles, de haber sido alimentado por vuestra generosidad y de haber aprendido de vuestra dignidad.
Por otro lado, siento una profunda vergüenza ante la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es necesario decir alto y claro, su voz no es la nuestra. No aceptamos que se utilice vuestro suelo para hacer apología de figuras históricas que representan dolor y conquista. Reivindicar hoy la figura de Hernán Cortés no es un acto de rigor histórico. Es una provocación innecesaria y una falta de respeto a la memoria de un pueblo que ha sabido construirse a pesar de las heridas. La política de la confrontación no tiene cabida en una relación que debería basarse en la humildad y el aprendizaje mutuo. España tiene una deuda eterna con México. Cuando las puertas del mundo se cerraban para nosotros, cuando el fascismo nos expulsaba de nuestra propia casa, México abrió los brazos. Fuisteis el hogar del exilio, la cuna de nuestros intelectuales y el refugio de miles de familias que encontraron en vuestra bandera una segunda oportunidad. A quienes se sientan ofendidos por las palabras y la actitud de la presidenta madrileña, les pedimos perdón. Su presencia allí nos representa el sentir de miles de madrileños y españoles que vemos en México a una nación hermana, moderna, vibrante y soberana. Y no está mamando al gobierno de Morena y Claudia Sheinbaum. Habla de México como nación. Para que no digan, ¡ay, no, Dios, lo compró Morena! ¡No, perros! Está hablando de México como nación. No de su gobierno. Para que no empiecen. Nosotros no vamos a provocar. Nosotros vamos a abrazar. No vamos a dar lecciones de historia distorsionadas. Vamos a escuchar vuestra realidad. México es mucho más que el escenario para la campaña política de nadie. Es una tierra que nos ha tendido la mano siempre. Y lo mínimo que se merece es respeto. Desde este lado del Atlántico os enviamos nuestra solidaridad. Que las voces que buscan dividir no logren empañar los siglos de afecto que realmente nos unen. ¡Viva México, cabrones! Chus di felatio, mago de Oz. Para acabar, lo que dijo Díaz Ayuso fue que ella estuvo en un país que casi la matan porque estaba en un lugar muy inseguro y que como demonio estaba en un lugar tan inseguro se fue a vacacionar a la Riviera Maya. Ahora sí que Salinas Pliego, que fue de los que dijo que según esto trajeron, que Claudia Sheinbaum corrió a Díaz Ayuso porque le tiene miedo y no sé qué, al final hasta los españoles se dieron cuenta que esto fue una muy mala idea y que a estos niños, amantes del sabor a bota, les salió el tiro por la bota. Cerramos segundo bloque, seguimos con más. Rocha Moya y los otros políticos que se tomaron licencia en lo que los investigaba el país, están perdidos, nadie sabe dónde están, pero justamente gracias a eso es que la casa de Rocha Moya en Sinaloa fue baleada presuntamente por miembros del cártel del Mayo Zambada. Me niego a decirle chapiza y malliza a las bandas criminales de esos idiotas. El clan del Mayo Zambada y el clan del Chapo Guzmán, malliza y chapiza, me suena tan idiota que siento que mi intelecto reduce un punto de coeficiente intelectual por decir esas dos palabras. Los del clan del Mayo Zambada intentaron o dispararon en la casa de Rocha Moya. No sé si sabían que no estaba o si quisieron mandarle un mensaje, pero bueno, queda la noticia allí. Hablando de gente con amor a las armas y agresiva, Donald Trump amenazó la semana pasada con meterse militarmente en este país. A lo que yo digo 1000 veces que se ocupe de los narcotraficantes en su propio territorio, como Los Ángeles del Infierno y estas bandas de motociclistas y demás. El fiscal Todd Blanche dijo que irían por más políticos mexicanos, que el señor Rocha Moya fue solo el inicio. Teorizando aquí entre los gobernadores más marranos de este país, tenemos a Américo Villarreal de Tamaulipas y tenemos también a este niño, al esposo de Mariana, Samuel García. Puede ser también el de Oaxaca y Chiapas, también son medio cerdos. La señorita de Guerrero, esta Evelyn Salgado, también tiene algunos problemas. Y también Marina del Pilar. Pero bueno, eso dijo Todd Blanche. También se está hablando de reducir los consulados de México en Estados Unidos. Y este es un tema que pareciera que navegó abajo de la marea de temas de Ayuso y de la educación. Pero es un tema importante, porque México tiene 58 consulados en Estados Unidos para atender de 16 a 38 millones
de mexicanos en Estados Unidos. Hablo de 16,38 porque son 16 millones los mexicanos con arraigo al país México. Y 38 millones son las personas con origen mexicano. Pero sabemos que muchas de gente de la raza de oro ya no se siente mexicano, sino que son ellos gringos, pero con ciertas raíces mexicanas, pero se sienten más gringos que mexicanos. Lo cual está bien, como los de Yalitza y su esencia, ¿no? Pero bueno, supuestamente dice Donald Trump que a través de esos consulados, Claudia Sheinbaum está infiriendo en la política gringa, ya que bueno, sabe bien que el voto latino es importante para las elecciones gringas, y el voto latino traicionó a sus ideales votando por Donald Trump. Pero justamente Tatiana Cloutier, que es la secretaria de Mexicanos en el extranjero, estaba haciendo trabajo para politizar a los mexicanos en el extranjero, y pues mínimo dejen de votar por Trump, que inevitablemente es votar por los demócratas. Así que por esta iniciativa de Tatiana Cloutier es que supuestamente Trump dice que México quiere operar la política gringa a través de los consulados, lo cual no es mentira, pero tampoco es cierto. Es como que más o menos. Tatiana Cloutier, hablando de ella, dejará su lugar en esta secretaría. Aún no se sabe quién tomará su lugar en esta Secretaría de Mexicanos en el extranjero, para dejar su cargo para poder ir por la candidatura a la gobernatura de Nuevo León. Junior H, este tipo que canta corridos tumbados, estuvo en la mañanera. Últimamente Claudia Sheinbaum se ha preocupado mucho por la música. La semana pasada tuvo a BTS, esta semana tuvo en la mañanera a la señorita Majo Aguilar, ¿sí? Y tuvo al cantante de corridos tumbados, Junior H. Junior H canta corridos de esos bélicos que hablan de criminales y estupideces. En esto del programa México Canta, que creo que nadie está viendo en su sano juicio, porque pues ni siquiera sabemos dónde lo pasan. Pero bueno, yo no lo estoy viendo, no sé ustedes. Pero Junior H, Majo Aguilar fue a decir que la música es lo suyo y que un honor estar con la presidenta y demás. Y que va a estar de juez en México Canta. Y también Junior H dijo lo siguiente, aprovechando que él es cantante de corridos tumbados. ¿Se acuerdan que hubo una polémica bien grande? Porque ¿de qué sirve quitar los corridos tumbados de la radio si los jóvenes se siguen matando? Y sí, ok, ya lo dije, los corridos tumbados no provocan la delincuencia en este país, pero tampoco ayudan. Y Junior H me dio la razón. Adelante, Junior. Yo empecé muy joven en este camino. Hoy tengo 25 años y llevo casi 10 años haciendo música. Inicié a los 15 y nunca imaginé hasta dónde podía llegar. También quiero compartir con ustedes que en mis inicios algunas de las historias que contaba en mis canciones no sumaban al mensaje positivo que reflejan mis actuales composiciones, porque fui creciendo y entendí que la música, además de ser una forma de expresión, también implica una responsabilidad cuando te escuchan millones de personas alrededor del mundo. Cuando te conviertes en referente para muchos y muchas, entiendes que lo que dices sí influye en cómo se sienten, sueñan y, lo más importante, cómo construyen su futuro. También entendí algo muy importante: el talento mexicano para la música es único. Por eso el regional mexicano hoy representa a nuestro país en todo el mundo. Los grandes artistas mexicanos trascendieron por engrandecer a nuestra cultura. Decidí evolucionar como artista. Yo empecé muy joven en este... Básicamente dice Junior H que ya dejará de hacer corridos tumbados. Así que bueno, a la gente que nada le gusta del gobierno de la 4T porque están loquitos y no pueden ver lo bueno y todo lo ven malo, que dijeron, ¿de qué sirve que digan de los corridos tumbados y la gente cómo se mata? Ajá, sí, no es la solución, pero tampoco ayuda. Así que ayuda mucho ahora que Junior H diga, ok, mi música era una pendejada, mis letras son una estupidez, que no ayudan en nada a la narcocultura mexicana, y evolucioné para dejar de hacerlo. Por último, alguien que también se enojó, es que se enojan de todo lo que tenga que ver con el gobierno, también están mal de la pinche cabeza. O sea, la 4T tiene cosas buenas, cosas malas, y hay que aprender a ponderarlas. Como una persona de izquierda, tiendo a creer que las cosas que hace, pues al menos por intención, son buenas. Sin embargo, le critico mucho sus errores, y muchos morenistas se me enojan aquí por hacerlo. Sin embargo, la gente que se enoja de todo, ya están loquitos. Fue cuando vino BTS con la presidenta, que dijeron que ¡ay! Pan y circo, ay, pero ¿por qué? Ay, que mis impuestos. Luego promete que BTS volverá a hacer un concierto en el Zócalo en 2027. ¡Bárbaro! Y hablan de que fue también esto de BTS una cortina de humo por Rochamoya. Todo fue cortina de humo por Rochamoya. Bueno, lo de los maestros, lo de BTS y además, otra cosa que me olvidé decir, me encanta cómo leen sus discursos Junior H ahorita y también Mario Delgado. Ajá. Mario Delgado lee su discurso igual que un cantante regional mexicano. Yo más digo, es el secretario de Educación.
Quítenlo, por favor. ¿Sí? Critica a Morena, como ven, no soy un sesgado. Pero bueno, lo de BTS hizo enojar a mucha gente loca. Lo que no entienden es que el pop coreano, el K-pop, se escribe con P de propaganda. Esa editorial la tenía planeada para más adelante. Sin embargo, dada la coyuntura, la voy a adelantar un poquito más, solamente teniéndola después de otra que ya me urgía, que ya la verán la próxima semana. Pero después de esa viene editorial sobre el K-pop y por qué se escribe con P de propaganda. Pero digamos, el K-pop nació para hacer propaganda política, porque lo están haciendo lo que vinieron a hacer al mundo, ¿sí? Y sí, bueno, a lo mejor es una especie de populismo, una especie de tener a la gente, digámosle, con eventos para que estén contentos y digan, ay, voy a votar por Claudia porque me trajo a BTS. Pues sí, es un movimiento político, pues digamos, es el más viejo del manual, pero bueno, sigue siendo político. Últimamente también hay que tomar en cuenta que BTS hace muy pocos conciertos y no mucha gente los va a poder ver. Por eso fue importante tenerlos gratis en la explanada del Zócalo, para que gente que nunca los vería en vivo los pueda ver aunque sea más o menos cerquita, como el video de la señora y su hija llorando por poder visto a BTS. Que BTS hoy día es un fenómeno tan grande como en su momento fueron los Beatles, a pesar de que los señores que huelen humedad, metaleros, se enojen. Así que bueno, digámosle que sí, es un truco populista, no lo vamos a negar, lo de BTS con Claudia Sheinbaum, pero bueno, de lo malo lo bueno, e insisto, mucha gente que no lo vería si no fuera por este estratagema, y que bueno, el K-pop es propaganda, y que bueno, sí es populismo, pero, insisto, es el truco más viejo de la política, y pues no se vale, cerramos nacionales y vamos a un breve sección internacional. En un giro bastante nefasto de los eventos, le hacen una estatua dorada a Donald Trump. Esa noticia es autoexplicativa. Como dije hace muchos programas, ante la evidencia sobran las palabras. Y otra cosa autoevidente es como Javier Milei explicó diciendo tonterías de que, ay, no es que haya inflación, es que la carne sube de precio. Si quitas la carne del índice de inflación, el precio sigue igual en todos lados. O sea, Milei cree que la gente es estúpida, ¿no? Y hablando de otro dictadorzucho de América, Nayib Bukele, hace poquito hablamos sobre su cárcel grandísima, el Secot, para que se enteren de lo que viene siendo Bukele y por qué Bukele no es un político al que deba aspirársele. Bukele se destapó que tiene líos con la Mara Salvatrucha, ¿sí? Y que Bukele mismo le quitó los fondos al periódico que lo revelaba. O sea, Bukele se le llena la boca de decir que dictaduras en otros lados, pero él sí quita y censura periódicos en El Salvador, y resulta que el tipo que se jacta de haber metido a la cárcel a todos los criminales hace pactos con estos criminales. Y es que es la realidad. Y viene en otra editorial más adelante, que es que la corrupción es un problema difícil de quitar, porque si quitas una cabeza crecen otras dos. Y sí, su solución de la cárcel ahora vemos que no solamente funciona a base de hipocresía, porque últimamente metió a la gente a la cárcel, sí, según él, para limpiar al país, pero hace pactos con los salvatruchas dentro y fuera de la cárcel. O sea que está jugando a los dos bandos, lo cual, cuando menos, es un engaño. Les dejo eso al costo. Cerraremos con una frase de la semana, una frase de una actriz y cantante francesa, muy conocida en México. Hizo bastantes producciones audiovisuales, ha estado en películas y en televisión y demás. La actriz de la que estamos hablando es no más y nada menos que Angelique Boyer. Angelique Boyer dijo este discurso, sacó este reel hace no mucho hablando de los derechos laborales de los reporteros, porque ella le tocó un día ver cómo llegaba del aeropuerto a las 3 de la mañana y estaba el reportero de guardia en el aeropuerto viendo a ver qué chacaleaba a los artistas que llegan del aeropuerto. Y pues bueno, le dijo, oye, pero ¿te pagan horas extras o qué pedo? Dijo, no, hay que hacer un sindicato, dijo Angelique Boyer, peleando por las libertades laborales de los reporteros. Y bueno,
El discurso de Angelique Boyer puede aplicarse a todo. Reporteros, maestros, maestros y obreros, trabajadores, todo el tipo de gente de la clase trabajadora puede aplicar este discurso. Angelique Boyer, danos el cierre a este subversivo episodio. Adelante, Angelique. Demonios. No funcionó, esperen otro segundo. Vamos a escuchar cómo canta en lo que vuelve a cargar el video, porque no sé por qué se trabó. Venga, Angelique. Hagamos un sindicato. Si tu patrón te obliga a trabajar horas extras y no te paga, si el viernes llega en la tarde con una pizza y con cara de... Si te manda a reportear y no te da ni para el pasaje. Llegó el momento de juntarte con tus compañeros y mostrar de qué compu salen más reportes. Solo tienen que juntarse y redactar un oficio en que declaren que ya estuvo suave de tanta trácala. Corres el riesgo de que tu jefe te mande a la... Pero entre ser o no ser, tú siempre eliges ser. Y cuando dudes, recuerda las sabias palabras de Marx. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros de la clase preferente y por eso, hermano proletario, con orgullo, yo te canto esta canción. Somos la revolución. Señor, sí señor, somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Muchas gracias. Hagamos un... Gracias, Angelique. Recordarnos que el sindicalismo debía servir para algo, para defender a los trabajadores y no para hacer un artilugio mafioso como son los sindicatos hoy día. Pero bueno, hasta Angelique Boyer, una chica pues de origen francesa, un tanto privilegiada, se da cuenta que pues sí, a los obreros les toca siempre la parte más delgada de la vara. Cerramos este episodio en semana 20. Agradecemos a todos por escuchar. Si alguien ofendí en la parte principal del programa, insisto, solo escribí estado de los hechos. No denuncié culpables. Ahora sí que si alguien se queda el saco, pues póngaselo. Pero insisto, denuncié estado de hechos. No dije culpables, pude haberlo hecho. No lo voy a hacer porque usted y yo sabemos quiénes son los culpables. Que usted es mi alumno, sabe a quién me refiero, de quién es el culpable. Como siempre, sacar la mayor cantidad de utilidad a la menor cantidad de inversión. Es lo que hacen los empresarios y las escuelas se han vuelto empresas. No deberían, pero bueno. Y eso en todo sentido, ¿no? El trabajador suele ser el que le toca la peor parte para que el patrón pueda sacar mayor ganancia. Y siempre ha sido mi frase. 2 frases que quiero recordar aquí. 3 cosas antes de irme. Cuba sigue siendo asfixiada. En Irán siguen matando gente. Y en Palestina siguen ahogando de hambre. Sí. Tu patrón se va otra vez. Si a ti como patrón si patrón a tu trabajador no le ajusta por ir a la playa una vez al año, a ti tampoco, y no es justo que tantos tengan tan poco y tan pocos tengan tanto. Gracias a Martín Pacheco por la música. Escuchen el episodio especial que salió ayer, viernes 15, en el Día del Maestro. Hablamos como preludio por fin al análisis del libro Grandeza de López Obrador, que ya voy a la mitad porque estaba muy ocupado, pero ya lo voy a acabar, se los juro. En preludio a este libro hablamos de López Obrador con el licenciado Luis Barroso y con el maestro Mario Gómez. Hablamos casi 2 horas de López Obrador. El debate se puso bueno, duró 2 horas. Ahí se los dejo al costo. Y nos vemos en otra ocasión. Esto fue El Cerdo en el Lodo. Atrévense a pensar.